la vida de este santo y la humildad de digno de ser sacerdote. O sea, hoy en día que la gente ve el sacerdocio como cualquier cosa, él lo veía como la dignidad más alta y tener como esa humildad de decir que no era digno, y de como San Francisco también, que él llegó a ser diácono pero no se ordenó sacerdote porque él mismo pensaba, no, o sea, ser sacerdote es algo muy grande. Entonces, vamos a seguir, vamos a meditar el Evangelio el domingo siguiente. Entonces, yo los invito para que nos dispongamos, para que, bueno, primero a invitarlos a que se hagan más adelante, que no somos muchos, entonces, para que nos juntemos un poquito más, los que están más atrás, que se hagan en las sillas de más adelante, que ahí adelante hay puesticos, los que están de últimos, que se acerquen al menos un poquito más. Como dice un misionero, la gracia llega hasta ahí donde está Johnny. Entonces, los que están de ahí para atrás van a perder si nada de más adelante. Bueno, entonces vamos a iniciar también pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que sea el que nos ilumine, que nos abra nuestro entendimiento y nuestros oídos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los invito a que nos descrucemos, que empecemos a abrir nuestro corazón, a disponerlo, a que cerremos nuestros ojos un momento y que descansemos en el corazón sacratísimo, en ese corazón preciosísimo de Jesús. Vamos a tener un momento de silencio, encomendarle al Señor toda esta semana que hemos vivido, que ya se termina, que ya vamos a iniciar una nueva, que ya estamos casi a mediados de julio, ya estamos más de la mitad del año. ¿Qué hemos dejado hacer el Espíritu en nuestra vida? ¿Cómo hemos dejado que Dios entre en nuestra vida por medio de su palabra, por medio de su amor? ¿Cómo nos hemos dejado amar? Escuchándolo a Él, al Maestro, a los pies, como lo hacía María Magdalena. Y yo los invito a que con las manos abiertas, esperando el regalo más grande del cielo, el don más grande que el Señor nos puede dar, pidamos a una sola voz: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Yo los invito a que abran sus labios. El Señor dice hoy: abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Yo los invito, hermanos misioneros, hermanos de la comunidad, amigos de la comunidad, que abran sus labios y empiecen a pedir. Si no saben qué decir, digan: ven Espíritu Santo, ven Señor, que necesitamos de tu gracia. Ven Señor, que necesitamos que reaviven los huesos quebrantados, los huesos sin vida que hay en nosotros. Ese espíritu, ese corazón endurecido por el pecado, por la soberbia que nos ha hecho apartarnos del amor de Dios, que no nos deja sentirnos amados por Dios. Que dejemos que el Espíritu hoy pueda ser vida en nuestra alma, que pueda sembrar esa semilla de la palabra de Dios, esa palabra que es como una espada que atraviesa nuestra alma, que llega entre el Espíritu y el alma, que llega a lo más interno de nuestro corazón. Santo, necesitamos, si no nos reconocemos necesitados, si no nos humillamos, decía San Efrén, bienaventurado el que se humilla a sí mismo, como se humilló nuestro Señor. Que nos podamos humillar ante la presencia de Dios, que es el único que puede transformar nuestras vidas. Estás derramando, Señor, la unción por medio de tu palabra. Sigues derramando la unción. Espíritu
Santo, venate, derrama tu fuego en tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Yo los invito a que nos pongamos de pie para disponernos a escuchar esta palabra que vamos a escuchar el domingo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les habló en parábolas, porque mirando no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, oír, oiréis, pero no entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los salve. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra, que queda sin fruto. Y el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 60, otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se puede sentar? Bueno, haciendo como un recuento rápidamente, vemos que el Señor empieza a hablar en parábolas. La semana pasada, Él está dándole un discurso a sus apóstoles, hablándoles del seguimiento. Esta semana nos habla en discursos de parábolas. Y curiosamente el Señor va a hablar en parábolas de la naturaleza. Se va a referir mucho a la naturaleza. En este caso vemos la semilla, que es la palabra de Dios, la palabra del reino. En otras vamos a escuchar la cizaña, la levadura, y vamos a ver muchas relaciones con la naturaleza. Decía un santo que la naturaleza nos puede enseñar mucho. Y yo me imagino que Jesús, para lograr hacer todas esas parábolas, tuvo que estar mucho tiempo contemplando la naturaleza. Tuvo que estar mucho tiempo entre el paisaje, viendo las aves del cielo, viendo los animalitos, viendo cómo crecían las matas. Y el Señor nos enseña mucho de esa contemplación. Jesús nos dice algo muy importante, que
semilla que él planta es la palabra de Dios. Y una vez escuchaba del Monseñor Ignacio que él decía que ¿por qué el sembrador, sabiendo que la semilla solo da fruto en tierra buena, por qué lanza la semilla a todas partes? ¿Por qué sigue sembrando en el lugar pedregoso, a lo largo del camino, entre abrojos? Y decía Monseñor algo que yo nunca me había puesto a pensar, y yo creo que de pronto algunos sí o tampoco le había pasado. Y decía que como la palabra es, como la tierra fértil es como el corazón del hombre, él decía que Dios no se cansa de sembrar. A pesar de que el hombre esté cerrado, a pesar de que el hombre no quiera recibirlo, a pesar de que tenga todo tipo de barreras contra Dios, Dios sigue sembrando, sigue derramando su palabra. Y va a decir la primera lectura del domingo, como el agua y la nieve caen desde el cielo y no vuelven a subir hasta que han empapado la tierra y han dado fruto, así va a ser mi palabra. Entonces, el Señor, nosotros creemos que Cristo es el Verbo encarnado. Lo decimos en el Ángelus, lo decimos en el inicio del Evangelio de San Juan, que la palabra se hizo carne, que existía la palabra antes de la creación. Y yo quiero que nos detengamos un poco a pensar en ese alimento. La palabra de Dios es un consuelo para el alma, es un consuelo que nos da Dios. A veces cuando sentimos su ausencia, que sentimos que el Señor nos ha dejado, que ya no nos sentimos, no sé si al principio, de pronto en la oración sentíamos cosas, nos erizábamos, y mejor dicho, decíamos que esa era la mejor oración porque sentíamos a Dios. Pero el Señor deja su palabra para un consuelo, y dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y miren, la experiencia con la palabra es algo muy hermoso. Les cuento cómo ha sido mi relación con Dios por medio de su palabra. Yo creo que el Señor, para cada momento de la vida, le regala una palabra. Hace un tiempo, cuando yo quería como tener un encuentro más personal con el Señor, y yo no entendía por qué me costaba, porque si llevaba toda mi vida en la comunidad, si supuestamente llevaba toda mi vida conociendo de Dios, ¿por qué me era tan difícil? Y hay una cita de Ezequiel, que esa fue como ese momento por lo que me atravesó, y decía, yo les arrancaré ese corazón de piedra que tienen, y les daré un corazón de carne. Y yo decía, Dios mío, qué corazón tan duro por culpa del pecado, que no soy capaz de dejarme amar por ti, que no soy capaz de tener ese encuentro contigo. Más adelante, cuando ya yo sentía que tenía una mejor relación con Dios, que me pude abrir a su gracia, que pude abrir a su corazón, llegó otra pasaje hermosísimo. Cuando ya uno se siente amado por Dios, ¿uno qué quiere hacer? Derramar ese amor, como lo dijo Rodri. Cuando meditando la palabra de Dios le dijo a su mamá, mamá, ¿yo qué voy a hacer con este dolor? Él iba a decir dolor y él dijo amor. Él iba a decir, yo qué hago con este amor. Y la mamá, como paisa, le dijo, pues vaya de él. Entonces, él empieza como una transformación. En sus primeros años de vida empieza una comunión con Dios por medio de su palabra, meditando su palabra. Y él decía que lloraba leyendo el Evangelio, porque cuando uno se siente amado por Dios, no ve en el Evangelio solo unas palabras que el Señor dijo hace 2000 años a sus apóstoles, que una persona ungida dijo unas palabras, sino que las lleva al corazón. Y me acuerdo mucho cuando el Señor dice, el mundo tiene que saber que yo amo al Padre. Y para mí ese era como el lema de un misionero, que tiene que arder en ese amor y tiene que lanzar a que el mundo conozca al Padre por ese amor que ha recibido. Por ejemplo, en ese tiempo que me fui de siervo, en la casa de siervo de estos 4 meses, yo pensaba, bueno, yo creo que no voy a ser capaz estando tan lejos de mi familia, como teniendo tan poca comunicación. O sea, yo decía, no, yo no voy a ser capaz, me va a dar un duro porque yo nunca me he alejado tanto de mi familia. Y recuerdo los primeros días de la casa, en una lectio divina, el Señor me regaló en un salmo una frase hermosísima, y se las quiero leer. Para mí fue como
como el eslogan para mí de la temporada. Es un salmo, dice así: que tu amor sea mi consuelo, según prometiste a tu siervo. Entonces yo sentía como que el Señor, justo en este momento que estoy de siervo, el Señor me está hablando personalmente, y para mí esos eran como los momentos cuando me daban ganas de llorar porque me sentía solo, que no estaba con mis papás. Yo decía: Señor, que tu amor sea mi consuelo, que los consuelos que he dejado del mundo sea tu amor, mi único consuelo. Y eso fue lo que me mantuvo durante todo el tiempo, me mantuvo fortalecido en el Señor, porque había momentos que yo ya quería como volver a mi casa, volver a ver a mis papás, pero esa era como la palabra que el Señor me daba: que tu amor sea mi consuelo. Tanto así que yo dije: no, tenemos que poner esa palabra en el himno del final de la casita, y al final la pude meterla ahí, a todos les gustó también. Y me dijo: uy, ¿cómo se te ocurrió esa palabra? Y dije: no, eso no es mío, eso es de Dios, yo cómo voy a hacer eso, tan impresionante. Y como les decía, para cada momento el Señor, yo creo que nos regala una palabra. El problema no está en que el Señor no nos hable, sino en que nosotros no lo recibimos. Nosotros le decimos a la gente en retiro: dispongan su corazón, abran su corazón, déjense amar. Y nos cuesta vivir eso muchas veces, nos cuesta a nosotros abrir el corazón. Y yo creo que aquí va la segunda parte de esta charla. Dice el Señor en el Salmo 95: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. El Señor lleva tiempo queriéndonos hablar, pero nosotros con ese corazón duro no hemos escuchado su voz. Y yo les pregunto: ¿qué es lo que endurece ese corazón? ¿Qué es lo que más hace que nuestro corazón se endurezca a su palabra? ¿Qué no deja que como esa semilla que cae del fruto? ¿Alguno sabe por qué somos tan duros a la palabra de Dios? ¿Alguno tiene una idea de por qué nosotros nos hacemos como tan reacios después de llevar tiempo? No, si ya llevo tantos años y a mí como que los grupos de oración no son lo mismo, como que los retiros ya no son como tan buenos como los de antes, como que esos congresos de antes uno salía encendido y ahora como que no lo tocan igual. Pues yo les voy a decir algo que yo creo que lo hemos escuchado, que es el obstáculo más grande para la semilla, para esa semilla que fue lanzada y que en 3 lugares distintos fue ahogada, fue llevada. La mayor dureza del corazón es la soberbia. Y a nosotros ya no nos ataca una soberbia de decir: no, es que yo soy mejor que es que yo mantengo hablando de mis cosas. La soberbia de nosotros es una peor, una soberbia espiritual. Ese pecado tan asqueroso ha hecho que nosotros nos olvidemos de quien nos amó. Este maldito pecado ha hecho que nosotros nos olvidemos del amor de Dios, que nos cerremos a su palabra. Este es el pecado que más tenemos que arrancar de nuestra vida. Y se nos ha olvidado la batalla que tenemos contra él. Un santo decía que el orgullo o la soberbia muere 15 minutos después de que nosotros estamos en el ataúd. O sea, esto es una batalla hasta el final. No podemos dejar de luchar. Ese es un pecado que no nos deja escuchar la voz de Dios, que no nos deja sentirnos amados, que hace que el demonio se lleve lo que está sembrado, que no permite que nosotros recibamos esa palabra con amor, que nos hace olvidar de quién es esta obra y quién ha sido el sembrador. Esa es la soberbia, y la soberbia espiritual es con la que más luchó nuestro Señor. Y yo no quiero que ninguno de los que estamos aquí luchemos contra Jesús. ¿Cómo es posible que decimos que lo amamos y ahora estamos luchando contra Él con esta soberbia? Hay una historia de las florecidas de San Francisco impresionante. San Francisco era un hombre que se humilló completamente, se despojó de todo, y él quería parecerse tanto a Jesús que su primer grupo fueron 2 hermanos.
él entre ellos, porque él nunca quiso tomar como el puesto de Jesús. Con él eran 2 hermanos. Y dicen que hay un hermano que se parecía tanto a Jesús, que era tan parecido a Jesús San Francisco, que uno de esos hermanos se salió de la orden, uno de los fundadores de la orden. Y San Francisco dice que él vio en una visión que ese hermano se iba a salir, iba a terminar apostatando de la fe, iba a terminar suicidándose, como lo hizo Judas. Y todo por esa soberbia espiritual. Y San Francisco le decía: temo que esta soberbia tuya te saque de nuestra comunidad, temo que esta soberbia tuya te condene. Y a mí esta historia me impactó mucho, porque yo creo que todos tenemos la batalla contra la soberbia, pero yo creo que algunos nos hemos dado cuenta de que tenemos una batalla más grande. Y a mí ese tiempo de la temporada de siervos fue un momento donde el Señor me destrozó, porque yo hablaba con el padre Julián y me decía que él creía que yo iba a trabajar las heridas en ese tiempo, que iba a estar. Yo le decía: padre, pero la verdad yo creo que yo ya no tengo como heridas por este lado, por mi lado de papás, de mamá. O sea, yo creo que ya todo eso yo lo pude sanar. Pero cuando llegué allá, la primera charla que nos dieron era humildad y pureza de un misionero. Yo no sé, yo no recuerdo qué dijo el misionero, no recuerdo cuáles fueron sus palabras, qué fue lo que nos habló. Yo solo recuerdo que me di cuenta de la soberbia tan grande que yo llevaba. O sea, era una soberbia, y se los digo, les abro mi corazón, era una soberbia que yo cuando me fui, yo pensaba: ¿qué va a hacer de Lazo Puga sin mí? ¿Qué va a hacer de mi familia sin mí? O sea, era tan grande esa soberbia que yo pensaba que era el mejor misionero, que yo pensaba que yo era el que había tenido ese encuentro personal con el Señor y que nadie más había podido tener ese encuentro, que yo era el único que había podido ser amado por Dios. Y me di cuenta en esa charla que yo trataba muy duro a mi papá. O sea, yo le buscaba todas las caídas, buscaba lo que le faltaba, buscaba todo lo que a él le costaba. Era demasiado duro con él. Y me di cuenta porque viendo el amor que mis padres me tenían, me di cuenta que yo me había endurecido. Y yo decía: no, yo amo mucho a mis papás. O sea, y yo trato de ser obedientes, pero esa soberbia mía como que no me dejaba dar ese paso. La soberbia es un pecado tan terrible que rompe la relación con nuestra propia familia. Como dice el Señor, que se levantarán hijos contra padres. Yo en ese momento me sentía así, yo sentía que era el peor hijo del mundo, que era la peor persona. ¿Cómo es posible que mi papá, dándomelo todo, yo sea tan duro con él? Yo lo haya juzgado tanto, yo sea tan podrido que no sea capaz de ver algo bueno en él. Y esa charla para mí me quebró. O sea, yo decía: Dios mío, yo necesito combatir con eso, ¿cómo hago? Y en la casa de los siervos me llegaba la tentación de creerme mejor siervo. Es que a mis hermanos les cuesta las mortificaciones, es que mis hermanos se quieren ir de la casa, es que a ellos les cuesta más obedecer, a ellos les cuesta más hacer eso, a ellos les falta eso, les falta virtud, les falta eso. Y esa era una tentación constante que me llegaba. Y yo: Dios mío, necesito ayuda, porque es que no sé qué voy a hacer con esto. Tengo miedo de que esto me saque de lazos, me saque de la iglesia, me haga negar mi fe y pueda que termine suicidándome. Eso era lo que yo pensaba. Si dejo de luchar con esto, ¿qué será de mí? Y miren esto tan importante que dice el Señor hoy: no sea que se conviertan y yo los saque. O sea, si nosotros dejamos que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, vamos a permitir tener esa conversión, esa segunda conversión, esa tercera conversión que hemos olvidado, que tenemos la batalla todos los días, que nos hemos dejado de enfriar por esa soberbia, que con ella vienen todos los vicios, la tibieza.
la pesadez, todo viene detrás de la soberbia. Y para mí, el momento donde el Señor Frediosa nos decía, una vez fue a la casa y nos decía algo muy impresionante. Y nos decía, uno muchas veces como misionero quiere venir a adornar su alma, a venir aquí. No es que yo conocí a Rodri, es que yo me llené de carisma, es que yo tuve muchas formaciones, es que yo le dediqué 4 meses al Señor. Y él decía que uno no vaya a adornar su alma. Uno viene aquí a dejar que Dios lo destruya a uno, a dejar que el Señor rompa todo para que Él empiece a construir. Y a mí me llegó mucho eso porque cuando estuve de misión, estuve 2 meses, me dio más duro, porque yo le decía a mis papás que al único siervo, por así decirlo, que le encantó estar en la casita, que no quería irse de ahí, fue el que se lo llevaron. Los otros que les estaba gustando, que tenían ganas de irse, los dejaron. Y entonces, yo ya estando por allá, yo sentía que era más duro, yo sentía las semanas más largas, sentía que cada llamada con mis papás era más corta, era más tiempo. Y yo, Dios mío, o sea, me está dando como más duro este tiempo. Pero todo llegó. Estamos ya en Pascua, ya habíamos pasado la Semana Santa, estamos en tiempo pascual. Y recuerdo, pues, yo tratando de pedir al Señor que me ayudara, que me diera la virtud de la humildad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo pidiéndole al Señor ayuda, llegó un día, una mañana, yo creo que yo ya estaba tan confiado en mí mismo, o sea, estaba tan ensimismado, que yo creo que llegué al punto de creerme demasiado fuerte. Y el Señor aprovechó ese momento para tumbarme, ese momento para destrozarme. Un día, cuando yo sentía que estaba sirviendo al Señor y que tenía que ir a convertir a esas almas, esa gente que estaba tan desconvertida, esa gente que le faltaba tanto de la conversión, que pecaban tanto, un día de esos caí en un pecado y yo ya creía que ya lo había superado. Caí en ese pecado que me había costado tanto superar. Y yo en ese momento como que no caí en cuenta, quedé como en shock y yo, como que no, luego yo caí y dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo es posible que yo estando de misión, que yo sirviéndole al Señor, de siervo, entregándole mi vida a Dios, cómo es posible que haya caído en ese pecado? ¿Cómo es posible que haya vuelto en este lodo, en esta miseria? Y ese día para mí fue terrible. Y los siguientes días, porque en donde estábamos, el sacerdote tenía que irse a veces, y él se había ido, estábamos solos. El padre se fue por 4 días, y esos 4 días no me pude confesar. Y justo ese día, en la palabra, en la lectio, haciendo la lectio, el Señor decía algo que yo sentía que me lo decía a mí, el Señor decía, vosotros, llegará un momento en que vosotros os esparciréis y me dejaréis solo. Yo sentía que ese momento el Señor me estaba diciendo que lo había dejado solo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que yo en ese tiempo que debería estar más encendido, que debería estar sirviéndote, que debería estar dándolo todo por las almas, cómo es posible que caiga en este pecado? ¿Cómo es posible que yo haya vuelto a esta miseria, que yo creyéndome tan grande, cómo es posible que haya caído tan bajo? Y el Señor me mostraba que esa era la soberbia que el Señor quería destruir, que el Señor quería arrancar de raíz, porque no me di cuenta que ese era, que yo ya me creía demasiado fuerte, y pasé 4 días enteros sin poder llegar a la confesión,
Y yo todas las noches, antes de dormir, pensaba, Dios mío, ¿qué será de mí si me muero? ¿Cómo es posible que yo, queriendo servirte, te haya fallado? ¿Cómo es posible que yo, estando en este momento de mi vida, sea tan miserable de haberte negado? Y en ese momento recordé lo que le dijo Pedro: Señor, yo estaré contigo en la cárcel, en la muerte, daré mi vida por ti. Y el Señor le decía a Simón: esta misma noche me negarás. Y veía como el Señor, cuando ya Pedro lo niega, dice que Jesús lo vio, que Jesús lo miró, y Pedro lloró amargamente. Miren, yo creo que fue la primera vez en mi vida que yo verdaderamente me sentía arrepentido. Sentía verdaderamente un dolor. Esos 4 días me los lloré completos, porque yo decía: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con esto que el Señor me ha dado? ¿Cómo es posible que yo, queriendo entregarle mi vida al Señor, haya caído en esta miseria? ¿Cómo es posible que sea tan miserable? Y el Señor ahí me volvió a levantar y me dio esa lección: mi gracia te basta. Sabes que no es en tus fuerzas. Ahí me di cuenta que no podía volver a pensar en esa soberbia, pensar que yo era el mejor misionero, que era el que menos me faltaba en virtud, el que más había crecido, el que mejor estaba dándola toda, que se estaba desgastando. Ese día me di cuenta lo miserable que es uno, lo miserable que es uno sin la gracia de Dios, abandonándose, olvidándose de la gracia de Dios. Necesitamos dejar que el Señor nos humille para poder arrancar, para poder dejar que la palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Y ese salmo, que tu amor sea mi consuelo, llegó también en ese momento. Yo solo escuchaba esas palabras. Y antes, unos versículos antes, dice el Señor, es como hablándole uno a Dios, dice: tú me humillas con lealtad. Considero un bien ser humillado, porque así me formas. Yo decía: Señor, esta es la manera que me has formado. Esta es la manera con la que me has trabajado. María no endureció su corazón. Ella se sentía la esclava del Señor, se sentía la más pequeña. Es que la humildad es tan grande que, a pesar de llegar a los grados más altos de santidad, se cree el más pecador de todos, se creen los más pequeños de todos. A pesar de llevar años enteros sirviéndole al Señor, la humildad nos hace creer que todavía nos falta un camino por recorrer. No nos deja confiar en nuestras fuerzas. Esa es la humildad que nosotros necesitamos luchar. María no endureció su corazón, sino que lo entregó, porque ella se sentía esclava del Señor, sentía que nada le pertenecía a ella. No sé si ustedes vieron cómo era el nombre de este grupo de oración. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de dos filos. María abrió tanto su corazón que las palabras de Jesús, dice ella, que ella guardaba todo en su corazón y lo meditaba. Ella, todo lo que el Señor le decía, ella lo guardaba como un tesoro. ¿Cuándo nosotros hemos dejado que la palabra de Jesús, que esa voz de nuestro amado se pierda? Miren, la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros somos los que no dejamos que ella penetre, no dejamos que ella atraviese nuestra alma. Dejemos que nuestro Dios, que nuestro amado, que nuestro amor atraviese nuestro corazón, que contemplándolo en la cruz, como San Francisco de Asís decía: el amor no es amado, y sintió los dolores de la crucifixión. Dicen una relación que después de María y de Jesús, los que más sufrieron la cruz fue San Francisco, que él sintió como si a él lo crucificaran también.
Y María abrió tanto su corazón que en el momento que Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, dicen que una espada le atravesó el corazón. Dicen que una espada atravesó el corazón de María. Por eso es que la palabra de Jesús es más tajante que espada. Por eso es que la palabra de Dios atraviesa todo. A María la atravesó. Las palabras de Jesús atravesaron el corazón de María. ¿Por qué nosotros no podemos pedirle eso? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, yo quiero abrir este corazón tan endurecido por culpa del pecado? Yo soy el mayor pecador de todos, el último, pero necesito de tu palabra, necesito que tú me atravieses con tu amor. Y miren, nosotros tenemos una práctica hermosísima como misioneros, es la lectio divina, y es la que más olvidamos, es la que más nos cuesta, es la que más buscamos la forma de hacerla más sencilla. No buscamos nosotros mismos meditar. Obviamente hay personas que les cuesta más, que necesitan, no tienen tiempo, y dicen, no, yo escucho la palabra a Wilson, al padre Carlos Yepes, pero es que es importante que nosotros mismos podamos dejar que la palabra haga en nosotros. No podemos esperar que otro haga por nosotros. No podemos esperar que otras personas vengan a salvarnos, vengan a liberarnos. Es Jesús el que tiene que hacerlo. Y nosotros necesitamos buscar esos espacios, buscar esos momentos. Decía un santo que no nos quedemos con lo que escuchamos en la misa, que lleguemos a devorarnos la palabra. La Iglesia siempre ha adorado, ha venerado la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. O sea, la Iglesia nunca ha dejado de lado la palabra de Dios. Necesitamos tener ese encuentro con el Señor por medio de su palabra. Que esas palabras sean las que penetren en nuestro corazón. Yo los invito a que vivamos esa práctica de la lectio divina. Y yo sé que seguramente muchos encontrarán su consuelo en esa práctica, encontrarán lo que el Señor necesitaba decirles en esa práctica tan sencilla que el Señor nos ha regalado. Una vez escuché que lo que más que era tan fuerte, era tan importante esta práctica, que era la que más se nos desvirtuaba, la que más nos olvidábamos. Que decía una vez un misionero que él contaba que a la práctica que más a los misioneros le hacían brujería, y que lo que más les hacían brujería era para que faltaran a la práctica de la lectio divina. Era lo que más le hacían, era lo que más intentaban, que los misioneros no hicieran la lectio divina, que los misioneros no meditaran la palabra de Dios, porque es ese sustento, es esa fuente de agua viva que el Señor nos dejó. Y después de Dios, nadie. entonces, mis hermanos, los invito a que puedan tener ese encuentro personal con el Señor por medio de su palabra, que luchemos contra esa soberbia, que no dejemos de pelear, que esa soberbia nos va a condenar si no luchamos, nos va a sacar de lazos, nos va a sacar de la iglesia, nos va a hacer olvidarnos de Jesús, de aquel que nos amó, de aquel que nos amó primero. Si nosotros dejamos que la soberbia espiritual actúe en nuestras vidas, si dejamos que la soberbia siga permeando nuestro corazón, si seguimos teniendo esos rencores, y podamos tener una firme voluntad en arrancarla, va a ser una lucha hasta el final, va a ser una lucha que va a durar toda nuestra vida y que no nos podemos dar el brazo a torcer. Yo le preguntaba al misionero, ¿cómo hago yo para luchar con esto? Y él me decía que que invitáramos a María. Y él me decía una frase, se las quiero dar también, de pronto les sirva.
Cuando nos llegue la soberbia, dígale a María, dígale, llega a estar de soberbia, todo es de María. Y que cuando nos llegue un momento de vergüenza, porque también los momentos de vergüenza nos sirven para crecer en humildad, porque atacan nuestra soberbia, porque cuando uno lo humilla, cuando uno lo deja sin quedar mal ante alguien, la soberbia también es herida. Y decía él, cuando sientas los momentos de humillación, ahora dígale, ahora sí ven soberbia a morir de vergüenza. Y después de Dios, Nadie. vamos a disponernos para hacer la oración final. Pidámosle la gracia al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza